Buen día chicos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar sobre optimización. La optimización básicamente es una aplicación de lo que hemos visto de máximos y mínimos locales. Bueno, no solamente máximos y mínimos locales, sino que también absolutos. Eh, Esto se utiliza principalmente para solucionar problemas de la vida real que pueden estar aplicados a otras ciencias, por ejemplo, biología, química, economía, finanzas, ingenierías en general. Entonces, es bien interesante conocer esta parte de optimización. Básicamente, lo que pues vamos a intentar es siempre buscar la manera de maximizar o minimizar algún valor en específico o alguna variable que se esté tratando. Bien, por ejemplo, si ustedes están hablando de un problema, por ejemplo, de minimizar o maximizar un volumen o de maximizar, bueno, en este caso, minimizar, por ejemplo, un costo o maximizar el ingreso o maximizar las ganancias. Entonces, fíjense que a veces son importantes maximizar o minimizar alguna variable en particular. También, por ejemplo, usted cuando está construyendo algo, pues lo que usted quiere es minimizar la cantidad de material a usar. La idea no es que usted utilice la cantidad más grande de material para hacer un objeto en específico. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega. Esa palabrita de maximizar o minimizar va a depender de lo que usted esté haciendo. Entonces, ¿cómo es usualmente el tratamiento para este tipo de problemas aplicados? Bueno, pues obviamente usted primero debe tener un problema real, o sea, un problema verbal o aplicado, que debe tener que ver pues con maximizar o minimizar alguna variable en específico. Como les decía, puede usted maximizar o minimizar lo que necesite. Pero entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema es que por el momento hemos visto solamente cálculo en una variable, o sea, cálculo de funciones que dependan de una sola variable. Entonces, ese problema real usted lo traduce en un problema de cálculo que tenga que ver con funciones, pues yo aquí lo pongo como problema de máximos y mínimos. Pero entonces acá van a ver unas partes importantes. Ustedes dirán, ¿cuáles partes importantes? Bueno, lo primero que usted tiene que identificar es cuál es la función que usted va a optimizar. Es decir, qué función usted va a maximizar o a minimizar. Cuando utilicemos la palabra optimización, pues optimizar básicamente es o minimizar o maximizar alguna variable. ¿Ok? Entonces, la primera parte, que es la más importante realmente, es encontrar cuál es la función que usted va a optimizar. Por ejemplo, si usted le dicen, necesito encontrar que tenga volumen máximo, necesito encontrar el valor de, no sé, de la demanda o el precio que maximice la ganancia o minimice el costo. Entonces, esa variable que van hablando, o sea, que te dicen al final, que te preguntan, es la función que tenemos que optimizar y esa es como la más importante. ¿Qué es lo que pasa? A veces esas funciones pueden depender de más de una variable. Claro, por ejemplo, si usted está trabajando, por ejemplo, un ejercicio que tenga que ver con puntos sobre una curva, y por ejemplo ustedes obtienen esta curva, x a la 2 más y a la 2 igual a z a la 2, por ejemplo, una cosa así, pues uno dirá, bueno, ¿y qué? ¿Yo qué hago ahí? Porque pues solamente se cálculo en una variable. Entonces, tienen que haber algunas funciones que me ayuden, por ejemplo, a escribir la y en términos de x. Bien, o sea, por ejemplo, ver esto a la final de la forma x a la 2 más una función que depende de x al cuadrado igual a z a la 2. Entonces, esa función, que por ejemplo, si ustedes me dicen que la y es una función que depende de x, en la ecuación que tengo que maximizar, bueno, que optimizar, por ejemplo, si esta fuera la ecuación a optimizar, si esa ecuación depende de más de una variable, pues yo no voy a poder derivar, no puedo hacer nada, porque es que el cálculo que yo sé es cálculo univariado, no cálculo en varias variables, que eso es algo que ustedes ven más adelante. Entonces, a eso es lo que llamaríamos una función auxiliar, o sea, es una función que te ayuda a escribir una ecuación que pueda que no dependa de una sola variable, pero te ayuda a convertirla en algo que sí dependa en una sola variable. Bien, entonces a eso es lo que nosotros nos vamos a referir como una ecuación
auxiliar o varias funciones auxiliares o ecuaciones auxiliares. ¿Ok? Entonces, el trabajo de las funciones auxiliares es convertir a la función a optimizar en una función que dependa de una variable. Por ejemplo, que dependa solo de la x, o que dependa solo de t, o que dependa solo de z. Bueno, de la variable que usted esté trabajando. No te podría decir la variable en sí porque pues depende. Bueno, cuando convertimos eso en un problema de ese estilo, pues bueno, si usted tiene una función univariada, pues podemos hacer el análisis de la primera derivada, de la segunda derivada, o sea, mirar, por ejemplo, si una función es máximo o mínimo, que es lo que usualmente vamos a hacer. O sea, aquí no vamos a tener que hacer el sketch del gráfico, sino que solamente para saber si es máximo, mínimo local, o si es máximo o mínimo absoluto, si estamos trabajando en un intervalo. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues uno puede identificar si el valor que estamos analizando es máximo o mínimo. Luego de hacer toda la parte de cálculo, pues bueno, vamos a encontrar los máximos y los mínimos del problema, ya sean locales o absolutos. Y por último, pues regresamos al problema verbal. ¿Por qué? Porque es que fíjense que a veces cuando uno hace algo en matemáticas, pues en matemáticas uno puede decir, mira, la x vale 5. Y uno, oh sí, la x es 5. Pero eso puede tener una interpretación diferente en términos del problema real. ¿Listo? Por ejemplo, si la x fuera, por ejemplo, hay ejercicios donde te dicen, mira, tenemos un vehículo que salió a las 2 de la tarde. ¿Listo? Y bla, 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 encuentre el tiempo que maximiza la velocidad, por ejemplo. Y que usted me llegue a que la x vale 5, bueno, o el tiempo t vale 5. Eso, si por ejemplo el tiempo estuviera en horas, representaría que el carro se movió 5 horas, porque estamos contándolo desde las 2 de la tarde. Pero si se movió 5 horas desde las 2, y si por ejemplo la pregunta te dijera, mira, ¿a qué horas la persona alcanza la velocidad máxima? En el reloj, ¿no? Entonces, por ejemplo, te estarían preguntando, mira, 2 más 5 serían 7, o sea que a las 7 de la noche alcanzaría la velocidad máxima. Entonces, fíjense que a veces tener los datos de máximos y mínimos, pues no es suficiente para poder responder el problema, porque es que el problema puede estarte preguntando algo muy específico. No me está diciendo, dígame cuánto vale la X. No, como es un problema verbal, yo tengo que interpretar los resultados, ¿bien? Y ahí sí responder el problema que teníamos originalmente. Entonces, el proceso general para optimización es este diagrama. Ustedes parten de un problema real, lo transforman en un problema de cálculo, luego hacen la solución, o sea, encuentran las soluciones de ese problema de cálculo de máximos o mínimos, y por último, básicamente interpretan y dan el resultado del problema. Entonces, ese es el diagrama clásico para problemas de optimización. Tampoco es que haya una fórmula general para hacer cualquiera, no, es que depende, o sea, por ejemplo, si trabajamos volúmenes, pues pueden haber fórmulas de volumen que voy a necesitar. Si estamos trabajando, por ejemplo, algo que tenga que ver con costos, pues tendríamos que hacer cosas que tengan que ver con costos, etcétera. ¿Listo? Entonces, la única forma para aprender bien estas cositas de optimización es hacer ejercicios. Entonces, comencemos con este. Si ustedes se pueden ayudar con un dibujo, podrían hacerlo y con el dibujo pues van a poder guiarse. Entonces, por ejemplo, acá te dicen que se va a acercar un terreno rectangular de 2700 metros cuadrados de área. Ok. Entonces, dibujemos un terreno rectangular, digamos este, y yo sé el área de ese terreno, pero entonces hay un pequeño problema. Yo no conozco las dimensiones del terreno, yo solamente sé que es un terreno rectangular y vale 2700 metros de área. Y te dice, se utilizará una valla adicional para dividir el terreno a la mitad. O sea que por aquí va a haber otra valla que está en toda la mitad. ¿Ok? Entonces te dicen, el costo de la cerca empleado para dividir el terreno a la mitad es de 24, por $24 por metro colocado.
Y el costo de la cerca para los lados es de 36. Bueno, ahorita vamos a empezar a mirar eso. Ah, bueno, la parte de utilizar la calculadora graficadora, no, la verdad no me interesa. De una vez vamos a hacer la B. Vamos a hacer el análisis haciendo máximos y mínimos. ¿Listo? Porque dicen que haciéndolo analíticamente, pues tenemos que definir funciones, etcétera. Bueno, entonces vamos a empezarlo con calma. Fíjense que como tenemos varias longitudes en ese terreno, pues creo que esta longitud es esta misma y esta es esta misma. Entonces si quieren, como esto es un eje vertical, pues llamémoslo por ejemplo Y. Entonces ahí tenemos la longitud que es Y. Y la longitud que está aquí en los extremos de arriba, llamémoslo por ejemplo X. Entonces este sería X y este sería X. O sea, es toda la longitud, ¿no? Por eso la estoy poniendo con el color. Toda la longitud de aquí a acá es X. Y las de los lados son Y, contando también la de la mitad, ¿no? Porque pues ella mide lo mismo. Entonces fíjense que hay varias cosas que me hablan, ¿no? Me están pidiendo las dimensiones del terreno de modo que el costo total del material para la cerca sea mínimo. Entonces, lo primero que ustedes tienen que mirar es lo siguiente. Lean el problema y reléanlo. Porque fíjense que aquí hice un dibujito más o menos para interpretar qué es lo que me están diciendo. Pero también tenemos que identificar cuál es la función a maximizar o minimizar, ¿no? Entonces acá, mira, me están hablando que el costo total del material debe ser mínimo. O sea que aquí realmente ya les están diciendo a ustedes quién es la función a optimizar, que era la primera parte que yo les decía que tocaba hacer, ¿no? Entonces, esta que está acá, bueno, voy a utilizar más bien un azul oscuro. Esta que está acá sería la función a optimizar. Y ustedes dirán, bueno, profesor, listo, encontramos la función a optimizar, pero ahora ¿quiénes serán las funciones auxiliares? Bueno, pues fíjense que por aquí ya había una cantidad que nos habían fijado desde el inicio, que nos dijeron que habían 2700 metros cuadrados de área. Pues es muy probable que esta sea una de las ecuaciones. Esta tendría que ser una ecuación auxiliar, porque es una ecuación que no estoy ni maximizando ni minimizando. ¿Listo? Entonces esta sería una ecuación auxiliar. Esta sería una ecuación auxiliar. Perfecto. Entonces, vamos a intentar escribir estas ecuaciones. Ahora sí, vamos a volver a leer el ejercicio y vamos a empezar a escribir las ecuaciones. Entonces, volvamos a leer. Se va cerca de un terreno rectangular de 2700 metros cuadrados de área. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Para un problema verbal, lo ideal es que ustedes identifiquen muy bien cuáles son sus variables. Pues X va a ser, por ejemplo, el ancho. Bueno, el largo, digamos. X sería el largo del terreno. Y la Y, digamos que es el ancho. Bueno, el alto. Aunque bueno, es que es un terreno rectangular. Entonces bueno, llamémoslo ancho y largo. ¿Listo? La verdad pues solamente es un lado y el otro y ya. Pero bueno, nos están diciendo que tiene 2700 metros de área. Bueno, un terreno rectangular pues necesitamos recordar cómo es el área de un rectángulo. Recuerden que el área de un rectángulo es base por altura. ¿Listo? Que en este caso, pues la base resulta ser X, porque es el que está en la parte inferior, y la altura, pues resulta ser Y. ¿Listo? Entonces, la función área, en este caso, sería X por Y, pero fíjense que me están diciendo que el área es de 2700 metros, ¿no? O sea que esta área en realidad no es una variable, es un número.
y es en este caso 2700. Entonces 2700 es x por y. Y fíjense que ustedes me podrían decir, profesor, ¿y por qué esto es una ecuación auxiliar? Bueno, fíjense que de esta ecuación usted me puede despejar, por ejemplo, ya sea la y o la x. Creo que para que nos quede bonito podemos despejar la y. Y sería 2700 entre x. Y esta sería la utilidad de la ecuación auxiliar. Por eso les digo que las ecuaciones auxiliares son importantes, porque ahorita nos vamos a dar cuenta que ellas me permiten escribir una ecuación en términos de eh, de una sola variable. O sea que ahí podemos utilizar cálculo univariado. Entonces, esto solamente es la parte que está en rosado, ¿no? Luego nos dicen, el costo de la cerca empleado para dividir el terreno a la mitad es de 24 por metro colocado. Entonces, fíjense una cosita, vamos a definir la función costo, C, para indicar el costo. Bueno, si ustedes tienen el costo por metro, que son, por ejemplo, te dicen, para dividir el terreno a la mitad es de $24 por metro colocado. O sea que aquí, para este que está acá, o sea, para el que está en la mitad, que sería precisamente este, que bueno, lo voy a pintar acá en un ladito de color morado, para acordarnos que vale, para ese solamente, que es el que está en la mitad, vale $24 por metro. ¿Listo? Entonces, si aquí son y metros, porque acá estamos suponiendo que, bueno, ancho del terreno y largo del terreno en metros, ¿no? En metros. Entonces, el costo de solamente ese pedacito de valla que se utilizó para acercar el terreno en la mitad, ¿sería cuánto? Bueno, si tenemos y metros y tenemos $24 por metro, pues el total para ese pedacito solamente de valla sería el total del costo de un metro, que son $24, y lo multiplico por la cantidad de metros. ¿Listo? Y este sería pues el costo total solamente para ese pedacito que está en la mitad, o sea, en la mitad del terreno. Que serían $24 por la cantidad de metros que tengo, que serían Y. Y luego dicen que el costo de cerca para los lados, o sea, para el resto, es de 36 por cada metro colocado. Entonces la pregunta es, bueno, para el resto, que son los que están en los lados, vale 36. Entonces, ¿cuántos metros hay en total si rodeamos toda la región rectangular? Fíjense que los que valen 36 son todos estos que están aquí en rojo. Entonces, ¿cómo sería el otro costo total? Pues esto sería 36 multiplicado por la suma de los lados del terreno rectangular precisamente. Entonces, ¿cuántos lados tenemos ahí? Y, X, Y y X. O sea que tendríamos que sumar la Y con la X y otra vez la Y con la X. O sea que esto sería Y más X, bueno, pongámoslo Y más X, más Y más X. Y ese sería el costo de de la longitud de la cerca que está por fuera. ¿Listo? O sea que a la final esto sería, o sea, la función costo, que la estamos llamando C, sería 24 por Y más 36 por 2Y más 2X. Porque fíjense que aquí la Y y la X está sumando y se están sumando dos veces, ¿no? Entonces las podemos sumar y creo que acá podemos incluso seguir multiplicando 24Y más 72Y más 72X. Y aquí podemos sumar estos dos, que sería costo igual a 24Y, perdóname, 96Y, no he dicho nada, más 72X. Y esta sería, como a mí me están pidiendo que el costo total debe ser mínimo, pues esto que está acá sería la función a optimizar.
Entonces, esto que está acá, teóricamente, es la función que tenemos que optimizar. Pero entonces hay un pequeño problema con esa función. Esa función depende de muchas variables. Así como está escrita, depende de X y de Y. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y esa función costo cómo la podría escribir en términos de una sola variable? Ah, pues ahí es donde usted utiliza la ecuación auxiliar o la función auxiliar. Que recuerden que de la función auxiliar habíamos dicho que la y era 2700 sobre x. Entonces, por ejemplo, en donde está la y, puedo escribirlo de la siguiente forma. Costo es igual a 96 por 2700 entre x más 72x. Y fíjense que si hacemos ese cambiecito, o sea, si evaluamos en y, usando la ecuación auxiliar, fíjense que es utilizando lo que me da el ejercicio, ¿no? O lo que me da el problema verbal. Entonces, de esa manera, fíjense que ahora la c no depende de x y de y, sino que solamente depende de x. O sea, la c la podemos ver como una función que depende de una sola variable. ¿Listo? Y de esta manera, pues bueno, podemos multiplicar cuánto es 96 por 2700. Que en este caso nos da que la función costo que depende de x es 259.200 entre x, pero esto es lo mismo que decir por x a la menos 1 más 72x. Recuerden que esa x que está aquí en el denominador, pues uno la puede subir un poquito para que no moleste. O sea, esta x que está acá es este x a la menos 1. Ustedes me podrán decir, profesor, ¿y por qué usted lo escribió como x a la menos 1? Bueno, porque me estaban preguntando cuándo el costo es mínimo, o sea que me toca mirar derivadas. Entonces vamos a calcular la derivada de la función costo. C' de x sería 259.200 por menos 1, x a la menos 2 más 72. Porque ahí estamos derivando, ¿no? Bajo el exponente, x a la menos 1 menos 1, que es menos 2, y la derivada de 72x, pues es 72, ahí sí no hay ningún problema. O sea que la derivada, C' de x, sería menos 259.200 x a la menos 2 más 72. Y ahora vamos a mirar eso cuando se vuelve 0 o cuando no se vuelve 0. ¿Listo? Pero bueno, si quieren esto escribámoslo de una manera más bonita. Esto sería C' de x. Perdón, me puse F' y es C. C' de x es menos 259.200 entre x a la 2 más 72. ¿Listo? Y podemos hacer la suma de fracciones. Recuerden que aquí hacemos lo de la carita feliz. Y haciendo la suma de fracciones obtenemos que esto es menos 259.200 más 72x a la 2 entre x a la 2. ¿Listo? Acá es importante escribirlo como una sola fracción porque recuerden que tenemos que mirar cuántos puntos críticos tiene. Y pues vamos a mirar los puntos críticos tanto de primer como de segundo tipo. Acá hay una cosa interesante y es que esta función que está aquí, bueno, luego vamos a tener que analizar bien esta función, ¿no? O sea, si tiene imagen en un punto crítico o no. Pero entonces vamos a mirar lo siguiente. Vamos a mirar los puntos críticos de la función costo, porque esa es la función que estoy optimizando. Entonces vamos a mirar cuando la derivada del costo es 0, o sea que cuando esto que está acá se vuelve 0. Y ustedes recuerden que si tienen una fracción y están mirando cuando la fracción es 0, pues la única forma de que una fracción sea 0 es que el numerador sea precisamente 0.
Entonces, este que está aquí arriba tendría que ser 0 para que esa fracción se vuelva 0. Entonces, de aquí concluimos que menos 259,200 más 72x a la 2 es igual a 0. Aquí despejamos la x y obtenemos que x a la 2 es 259,200 entre 72, que esto sería x a la 2 igual a 3600. Para poder despejar la x tendríamos que sacar raíz cuadrada. Y acá tenemos que la x es más o menos 60. Bueno, acá hay una cosa importante que pues no la hablé ahorita, pero entonces tenemos que analizar una cosita. Fíjense que acá como la x y la y representan longitudes, que en este caso es un largo y un ancho, fíjense que acá hay una cosa importante y es que la x debe ser positiva y la y debe ser también positiva porque son los lados de un triángulo. Entonces eso lo voy a escribir acá como una observación. La x y y son positivos. O sea, la x debe ser mayor que 0 y la y debe ser mayor que 0. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué eso es importante? Bueno, como la función c es una función que depende de x, quiere decir que aquí el dominio de la función, o el conjunto donde se va a definir esta función, vamos a mirar los puntos críticos tomando como dominio de 0 a más infinito. Porque acá lo que estamos diciendo es que la x es positiva. ¿Bien? Entonces, a mí no me interesan los puntos críticos que sean negativos o 0. Solamente me van a interesar los puntos críticos que sean mayores que 0. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes estén haciendo un problema verbal, verifiquen si las respuestas que ustedes necesitan son positivas, negativas o cualquier cosa. Ya si es cualquier cosa, ahí sí nos tendríamos que tomar, tendríamos que tomar el valor negativo también. Pero en nuestro caso, a mí me interesa encontrar los máximos o los mínimos en un intervalo pequeño, en un intervalo que no es todos los reales, sino que solamente los números positivos. Entonces, de aquí obtenemos que la x es 60 y que la x es negativo 60. Entonces aquí es donde vienen en los libros, y en los libros a veces le dicen a uno, el negativo no se toma, y a veces a uno no le explican por qué. Entonces a uno acá le pueden decir, por ejemplo, este de acá no se toma. Bueno, pero ¿por qué no se toma? Bueno, no se toma ya que la x debe ser positiva. O sea, yo estoy analizando los signos de la derivada cuando la x es positiva. A mí no me interesan los signos de la derivada si es negativa. La verdad no me interesa. Entonces, de los puntos críticos de primer tipo que tenemos, solamente me va a interesar x igual a 60. ¿Listo? Otra cosa, a veces los libros tampoco calculan los puntos críticos del segundo tipo, pero yo les recomiendo que sí lo hagan porque es que pueden haber funciones donde un punto crítico de segundo tipo genere un máximo o un mínimo. Bien, por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando raíces cuadradas, en ese tipo de problemas, los puntos críticos de segundo tipo pueden existir las imágenes. Entonces, y ahí se puede formar un máximo o un mínimo, dependiendo de cómo se abra la raíz, ¿ok? Entonces toca tener mucho cuidado con esos puntos. Entonces yo les recomiendo que sí hagan los puntos críticos del segundo tipo. Recuerden que estos son los del primer tipo. Y los del segundo tipo, pues en este caso es cuando esta derivada no existe, ¿no? Entonces, cuando esta derivada no existe, fíjense que si ustedes quisieran utilizar el criterio de la segunda derivada aquí, yo creo que sería un dolor de cabeza porque tocaría derivar ese cociente y bueno, y después ponerse a evaluar signos. Entonces yo creo que haciendo todo ese proceso se va a demorar el mismo tiempo que analizando lo de los signos de la derivada. Entonces, por acá, en este caso esta derivada no existe. Sí, el denominador es 0, ¿no? O sea que de aquí x es 0. Y este sería un punto crítico de este ejercicio. Pero hay una cosita, lo tengo que descartar. ¿Por qué? A pesar de que es un punto crítico, usted profesor, ¿por qué lo está descartando? Bueno, porque es que yo les estoy diciendo que
la x debe ser positiva. A mí no me interesa si es cero o si es negativo. Entonces, realmente el único punto crítico que me va a interesar en el dominio, o sea, en el dominio que estamos utilizando, es el siguiente, puntos críticos. Sería x igual a 60. Bien. Aunque bueno, de todas maneras los extremos del intervalo uno los mete ahí, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando estamos en un intervalo, uno toma los extremos del intervalo? Entonces, teóricamente uno no tomaría el cero, pero pues de todas maneras sí lo necesito cuando estemos tomando valores. Entonces sí lo voy a tener que tomar ahí de todas maneras. Entonces, bueno, no se tomaría pues porque estoy suponiendo que x es mayor que cero, pero yo sí lo necesito de todas maneras para poder hacer el análisis gráfico completo. Entonces, bueno, podríamos poner aquí mayor o igual, aunque no, en realidad no me interesa el mayor o igual. Y aquí se toma el extremo, porque recuerden que siempre los extremos del intervalo se toman como puntos críticos. Entonces, pues teóricamente no me serviría, pero bueno, tendríamos que tomarlo porque es un extremo más bien. Se toma ya que es extremo de el intervalo 0 más infinito, que es donde usted va a hacer el análisis. Entonces, esa sería de pronto la razón por la que se toma, pero pues solamente por eso, porque si fuera por otra razón, pues no lo tomaríamos. Entonces, esos serían los puntos críticos de este problema y pues bueno, ya podemos hacer el cementerio. Que esa sería pues la forma normal, ¿no? Pero entonces fíjense una cosita, yo por aquí voy a poner aquí el 0, pero estoy poniendo aquí el 0 es porque tiene que ver con el dominio de la función, o sea, el dominio que usted está tomando es de 0 hacia arriba, pero sin tomar el 0, ¿no? Entonces, en realidad solamente lo estoy poniendo es como un separador, porque el dominio de su función son los números que son mayores que 0. Entonces yo no puedo hacer la tabla, por ejemplo, yo no puedo tomar representantes acá. No, a mí no me interesan los negativos porque no estamos trabajando el dominio de la función. Por aquí tiene que haber otro punto que es 60 precisamente. X igual a 60. Y acá solo necesitamos hacer el análisis de la primera derivada, que en este caso la primera derivada, perdóname, era C', que es esta. O sea, aquí no necesitamos hacer que segunda derivada, no porque no estamos haciendo el sketch del gráfico. Yo solamente necesito saber cuándo es máximo, cuándo es mínimo y se acabó. No necesitamos hacer más. Perfecto. Entonces, vamos a tomar un representante. Por ejemplo, usted podría tomar como representante entre 0 y 60. Podríamos tomar como representante, bueno, uno pequeñito, el 1. Lo que importa es que viva en ese intervalo, ¿no? Si usted quiere puede tomar 10, 30, 50, pero pues no tiene que pasarse de 60 ni ser más pequeño de 0. Y en el otro podría ser, por ejemplo, el 61 o el 70, el que ustedes quieran. Yo no me voy a poner bravo si ustedes lo evalúan. Si evalúan esos dos valores, cuando evalúen 1, esto nos va a dar negativo. Bien. Ustedes lo pueden hacer, por favor. Los verifican. Pero pues sería 259, 200 negativo, ¿no? Más 72, pues eso nos va a dar negativo. Y lo de abajo siempre es positivo. Entonces no hay problema ahí. Y si es negativo, acá quiere decir que la f es decreciente, ¿no? En x igual, perdóname, en el intervalo, no he hecho nada, en 0,60. Por eso es que yo siempre les decía a ustedes que indiquen cuándo es creciente o decreciente en los abiertos. Los intervalos cerrados, pues ahí se pueden comportar feo, entonces con que usted sepa cómo se comporta en los extremos, ya, está bien. Y en 61, si ustedes lo evalúan, se van a dar cuenta que en 61 la derivada se vuelve positiva. Y quiere decir que f es creciente en el intervalo de 60 a más infinito. Entonces fíjense una cosita. Bueno, en 0, o sea, la función es decreciente,
Entonces uno podría decir lo siguiente, mira, como es decreciente, pues ella tiene que bajar, 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 ¿cierto? Aunque espérame, yo utilizo otro color rosado, utilicemos. Entonces por acá decrece y luego por acá crece. Bien. Y fíjense que los comportamientos serían así porque en cero creo que hay una asíntota. ¿Por qué? Porque es que la función original, bueno, aunque esos no se los comenté, pero pues eso uno lo puede ver al evaluar las imágenes, ¿no? Yo puedo asegurar que el comportamiento es así porque la imagen en cero, bueno, no existe, pero más aún, x igual a cero es una asíntota vertical. Y si el gráfico es decreciente, pues quiere decir que en esta línea se tiene que acercar el gráfico ya sea hacia más o hacia menos infinito. Y pues si la función es decreciente, la única posibilidad es que se vaya para infinito positivo. O sea, es la única posibilidad. Entonces, por un lado, la función decrece, pero se va para infinito. Bien. Y por el otro lado, es creciente y sigue creciendo sin ningún tipo ¿de qué? De cosita que le indique que para. O sea que esto que está acá, pues también se va a ir para infinito. Entonces hay una cosa interesante con este punto crítico. Bueno, ustedes dirán, profesor, ¿y usted por qué le puso el punto? Bueno, una cosa que quiero que verifiquen es que la imagen de la función costo, perdóname, yo aquí puse f y es costo. El costo en cero no existe. La función costo en cero no existe. Y la función costo en 60, esa imagen sí existe. Costo en 60, pues en este caso sería, espérate, verás dónde está la función costo, acá. Esto sería 259.200 dividido en 60, bueno, por 60 a la menos 1 más 72 por 60. Esto nos da 8.640. Entonces el costo es 8.640. ¿Listo? O sea, el costo o la imagen del costo de esa función existe. O sea que ese punto 8.640, perdón, hace el papel de un pegante. O sea, este puntito que está acá pega el comportamiento que está al lado izquierdo con el del lado derecho. Entonces, fíjense que aquí podemos concluir dos cosas. Primero, que x igual a 60 es un mínimo local. Pero más aún, fíjense que en el dominio que va de 0 a infinito, ese punto no es solamente un mínimo local, también es un mínimo absoluto. Porque por el lado izquierdo, el gráfico se va para infinito y por el lado derecho, si nos acercamos a, o sea, si nos vamos hacia más infinito, perdón que yo aquí escribí algo que no era, aquí es más, qué pena. Si vamos hacia más infinito, en ese caso, el gráfico también toma valores muy grandes positivos. O sea que en este caso realmente este valor es el más pequeño de todos en el intervalo 0 más infinito. O sea que más aún, no solamente es un mínimo local, sino que también x igual a 60 es un mínimo absoluto. Bien, entonces, ¿por qué es importante identificar los mínimos absolutos también? Bueno, es importante identificar los mínimos absolutos porque ellos son los que me van a asegurar que el costo es mínimo. ¿Listo? A veces uno cuando tiene un problema de cálculo aplicado puede encontrar varios mínimos locales y uno dirá, bueno, ¿y cuál será el mínimo que realmente me sirve? Bueno, pues tendría que ser el mínimo más pequeño de los mínimos que encontró, o sea, el mínimo absoluto, literal. Entonces en nuestro problema, ya con este análisis podemos concluir lo siguiente. Si la x es 60, el costo es mínimo. Bueno, y no solamente mínimo normal, sino que sería mínimo absoluto, ¿no? Pero pues lo podemos poner entre paréntesis para que no nos enredemos. Pero entonces, bueno, o sea, esa sería como la parte matemática del problema.
Pero entonces aquí, ¿qué nos estaban preguntando? O sea, nos tenemos que volver al problema porque me están preguntando una cosa. Para estimar las dimensiones del terreno, de modo que el costo del material de la cerca sea mínimo. O sea, me están pidiendo las dimensiones del terreno. O sea, yo necesito saber quién es X y también quién es Y. Entonces, si la X es 60, la Y ¿cuánto valdría? Bueno, recuerden que la Y era 2600, creo que era, ¿no? 2700, perdón. Y era 2700 entre X, ¿no? ¿Se acuerdan que esto era lo que habíamos puesto arriba, ¿no? Entonces la Y era 2700, recuerden que esta fue la ecuación auxiliar que utilizamos. Y podemos escribir acá, ¿cómo? La Y es esto, pues podemos deducir que la Y sería 2700 entre X, pero X vale 60. Entonces, este es el valor de X, reemplazamos el valor de la X y obtenemos 2700 dividido en 60, 45. Entonces la Y tendría que ser 45. Pero de nuevo, esto solamente está escrito en términos matemáticos. No hemos respondido la pregunta o el problema real. Entonces, podemos escribir, por ejemplo, conclusión, para indicar que esta sería la respuesta aplicada. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Las dimensiones del terreno deben ser 60 metros de, ahorita miramos qué era la X, y 45 metros de tanto para que el costo sea mínimo. Y es más, también ya sabemos que el costo es mínimo y también sabemos cuánto es el valor del costo, el cual es $8,640. Bueno, no me estaban preguntando cuál era el valor de ese costo mínimo, pero queda bonito escribirlo. Entonces recordemos que la X, habíamos dicho que la X era el ancho y Y el largo. Entonces, el terreno debe ser 60 metros de ancho, que era la X, y 45 metros de largo, que era la Y. O sea, tengan en cuenta que este valor que está aquí, pues es el valor de la Y. O sea, esto sería como traducir Y igual a 45. Pues Y igual a 45 son 45 metros de largo. Por eso les digo que uno tiene que interpretar qué es lo que encontró. Muchas personas se ponen a escribir solamente X60, Y45 y ya dijeron terminé el ejercicio. No, el ejercicio no es eso. El ejercicio es la conclusión real. O sea, cuando estábamos hablando aquí del diagrama, o sea, para que se den cuenta, este diagrama realmente es cómo se soluciona un problema verbal o un problema real de la vida cotidiana. Usted primero plantea el problema, que es lo que nos dan. Bueno, luego lo escribes en términos de ecuaciones y lo vuelves en un problema de máximos y mínimos, donde se tiene que encontrar cuál es la función a optimizar, o sea, cuál es la función que tenemos que calcular máximos y mínimos, pero también vamos a tener que utilizar en algunos casos funciones auxiliares, que es la que me permite convertir esa función a optimizar en términos de una función que dependa de una sola variable. Luego se encuentran los valores de máximo y mínimo del problema y por último se interpretan resultados. Esto era lo que estamos llamando ahorita la conclusión. O sea, usted me tiene que interpretar qué es lo que está haciendo. O sea, o qué es lo que le dijo a usted el problema de máximos y mínimos. Entonces, vuelve y juega. A veces la conclusión pues se tiene que escribir en términos de palabras. O sea, usted no me puede decir X igual a algo y Y igual a algo y se acabó. No, señor, porque es que el problema verbal o un problema real tiene que interpretarse los resultados. ¿Listo? Si usted no interpreta los resultados, pues ahí usted todavía le falta una parte para acabar el problema. Entonces, yo les recomiendo mucho que cuando estén haciendo un problema verbal, o sea cual sea,
siempre concluyan, o sea, interprete lo que les dio, porque es que si ustedes enseñan solamente a hacer la parte mecánica o la parte matemática, perdón, y no más, pues usted va a quedar a la mitad del problema. Y hay profesores como yo que se ofenden si no concluyen. No, mentira, pues yo no me ofendo, pero obviamente pues no le va a quedar perfecto el ejercicio. Entonces, más bien tengan en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, este es un problema bien bonito. Miren que trabajamos todo lo de cálculo. Yo espero terminar de subirles así ejemplitos el día. Pues sí, o sea, hoy espero subirles el resto del material. Y pues nada, bueno, tengo preparados también otros ejercicios, otro de una caja, también, pero entonces fíjense que acá hay una cosa interesante, es por ejemplo que acá te piden la cantidad mínima de material. Acá no nos están hablando que estemos minimizando costo, aunque también se podría entender así, porque es que menor cantidad de material también implica menor costo, pero es que el problema es que en el ejercicio no me están hablando de costos, entonces no puedo meterle una variable adicional que no aparezca en el problema. Siempre que tengan un problema verbal, intenten relacionar las cosas con lo que aparece ahí. Entonces, si ustedes se ponen a meterle variables adicionales, se van a enredar, ¿ok? Entonces vamos a hacer estos ya son de economía, que son bien bonitos. Y por último, este último que también es de economía, que tiene que ver para calcular ganancia máxima. Pero bueno, entonces quedamos así chicos, espero que estén bien, cuídense mucho, bendiciones.